Principios de 1942. La Alemania nazi se enfrenta al poderío industrial de la Rusia soviética y Estados Unidos. Es una pesadilla para el ejército y los políticos alemanes, que afrontan una guerra en dos frentes contra enemigos en ambos flancos, que tienen mayor producción que ellos. Hitler necesita a alguien que revolucione la maquinaria bélica alemana, pero nadie espera que el Führer escoja a su amigo Albert Speer. Speer era arquitecto, no gestor, no era ingeniero, tampoco general. El ascenso tarda poco en avivar los celos y rencores del círculo interno. Es una humillación pública para Göring y un triunfo público para Speer. Ese éxito lo convierte en objetivo inmediato para los demás miembros del círculo interno. Tiene a Bormann en contra, a Himmler queriendo hacerse con el poder. Es un enfrentamiento que puede llegar a poner en peligro la vida de Speer. Hasta llega a plantearse la posibilidad que los miembros del círculo interno estén intentando matarse entre sí. Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de las luchas por el poder, la ambición ciega y los aduladores serviles que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. En las tierras nevadas que rodean Moscú, el rápido avance de la maquinaria de guerra nazi se ha visto frenado. Esta vez, la Blitzkrieg no ha servido para obtener una victoria rápida. Una vez la Blitzkrieg se topó con la Unión Soviética en 1942, la propia naturaleza de la guerra cambió y Alemania se vio envuelta en una guerra de erosión, una guerra de producción que tenía un futuro muy negro. Tenía que superar el poder económico de los soviéticos. La Alemania nazi necesita más tanques y armamento cuanto antes, pero su economía no está lista para una guerra larga. Para empeorar las cosas, muere en un accidente de avión el hombre a quien Hitler necesita para armar y proveer de suministros a su maquinaria militar, el ministro de Armamento Fritz Todt. Todt era muy conocido y estaba muy preparado. La cuestión era quién iba a recoger el testigo. Es una oportunidad para mejorar la situación nazi en la guerra. Para la mano derecha de Hitler, Hermann Göring, supone la ocasión de arreglar su reputación, que antaño fue intachable. En 1942, Göring ya había tenido unos cuantos contratiempos. Dunkerque, la batalla de Inglaterra. La Luftwaffe ya no es lo que era. Göring está de capa caída. La carrera de Göring está estancada, pero tiene buenas razones para creer que él es el candidato obvio. Hay que recordar que Göring está a cargo del plan de 4 años. El plan de 4 años es básicamente el departamento creado para rearmar Alemania. Cuando Fritz Todt muere, Göring está convencido de que él, o uno de sus hombres, cubrirá el puesto. Göring cuenta con ostentar el control completo del suministro y manufactura de armamento. Pero cuando llega al despacho del Führer, se lleva una desagradable sorpresa. Hitler ya ha encontrado a alguien para rearmar Alemania. Su arquitecto jefe, Albert Speer. El nombramiento de Speer no se lo espera a nadie. Todos sabían que Speer era el arquitecto de Hitler, pero a todos les sorprendió que cubriese el puesto de Todt, porque no era ingeniero, tampoco general, no tenía ni idea de la industria armamentística. Pero Göring no debería sorprenderse, porque a Hitler le gusta tener a raya al círculo interno, no dejando que sus miembros se acomoden. A Hitler le gusta rodearse de gente que dice que sí, y por eso tiene la costumbre de ponerlos en puestos para los que no tienen conocimientos ni experiencia, por lo que son candidatos poco adecuados. Speer pensaba que él era lo más parecido a un amigo que tenía Hitler.
Albert Speer había conocido a Hitler casi 10 años antes, cuando, siendo un arquitecto con relativamente poca experiencia, le pidieron que mandase diseños para el Meeting de Nuremberg. La idea de Speer para los congresos de Nuremberg fue montar unas catedrales de luz impresionantes, con focos antiaéreos apuntando hacia el cielo. La gente que asistía a los mítines se quedaba impresionada, igual que el propio Hitler. Para la sorpresa y emoción del joven arquitecto, el Führer empezó a invitarlo a menudo a merendar para hablar de sus sueños arquitectónicos dedicados a la nueva Alemania. Speer y Hitler se llevan así de bien porque tienen cierta sensibilidad artística y se tiran horas viendo maquetas o planos de arquitectura y dibujando ideas. Tenían una especie de relación íntima, eran como colegas. Speer tardaría poco en demostrar que también era capaz de llevar proyectos grandes, incluyendo la nueva Cancillería del Reich de Hitler, que se construyó en un año. Puede que el arquitecto no tuviese experiencia produciendo armamento, pero a ojos del Führer, de momento lo había hecho todo bien. Me da que cree que es alguien que no tiene un historial de fracasos ni de fallos con lo de la Unión Soviética del año pasado. No es Göring, sino alguien nuevo, alguien de fiar y con quien merece la pena arriesgarse. Pero nombrar a Speer es una apuesta arriesgada. Estados Unidos va a entrar en la guerra, y ahora el futuro de la Alemania nazi depende de acabar con la Unión Soviética antes de que sea demasiado tarde. Tienen otra oportunidad, y es en el verano de 1942. La última oportunidad de vencer a la Unión Soviética. Pero claro, las fábricas producen más tanques, maquinaria y demás. Y Reino Unido y Estados Unidos ahora también les dan suministros por el Ártico. Cada vez tienen más materiales, empieza la carrera. Es un reto colosal. Y el primer obstáculo con el que se topa Speer es el hombre que quería su puesto. Speer viaja para reunirse con Göring poco después del nombramiento. Seguro que se esperaba un enfrentamiento. Speer se ve arrojado al foso de pelea del círculo interno de Hitler, donde lo rodean hombres peligrosos que protegen con celo su poder. Göring se muere de ganas de poner en su sitio al jovencito. Speer sabe que esto lo supera. Sí, ya ha estado en el círculo, pero siempre ha sido un simple arquitecto. No había participado en los tejemanejes políticos diarios del Tercer Reich. De repente tiene que luchar por seguir a flote con los peces gordos. Y no los hay más gordos que Göring. El número 2 de Hitler recibe a Speer con pompa propia de un patricio y le dice al novato que si lo obedece todo irá bien. Lo que Göring quiere es que ahora que participa en el plan de 4 años lo pongan al día y básicamente haga lo que él le diga. Göring dejó claras las zonas donde Speer no podía meterse. El arquitecto se dio cuenta de que se la estaban jugando. Son momentos que lo dejan helado, pero tiene que demostrarle a Göring desde el principio que no va a dejarse mangonear. Aunque Speer es un novato en política, viene preparado. Él no puede controlar a Göring, pero Hitler sí. Saca una misiva del propio Führer. Hitler dice que, en cuanto a la producción de armas, las competencias nuevas son cosa de Speer. A Göring le arrebatan la jefatura del plan de 4 años y se la conceden a Speer. Speer juega su as en la manga. Su relación personal con el Führer. Speer consigue acceso directo a Hitler. Poder acudir sin intermediarios al Führer, quien le dice: te apoyaré en lo que sea. A Göring le toca aguantarse. Con Göring fuera de la ecuación, Speer se pone manos a la obra. Y como nuevo que es, trae reformas muy necesarias. La Alemania nazi estaba sumida en la burocracia
y llena de jerarquías complicadísimas que evitaban que se pudiese hacer nada, pero Speer cogió y estableció unas líneas de mando nuevas y claras con un aire más empresarial. La economía de guerra alemana no se había organizado, y es lo primero que hace Speer. Intenta que, en la medida de lo posible, cada fábrica se encargue de un solo producto, sean fusiles, artillería o lo que sea. Al mismo tiempo, aplica mano dura y se deshace de los que no cumplen. Speer tiene una buena noticia para el Führer. Espera que la producción de vehículos blindados se doble para final de año. Speer cada vez acumula más triunfos. Para Speer es un sueño cumplido. Cuenta que todos los meses llamaba a Hitler para contarle cómo iban las cosas y que éste lo alababa. Cuando le decía Heil Hitler, Hitler le contestaba Heil Speer. Que el Führer le demostrase respeto con bromitas es algo extraordinario. Pero esta amistad tan especial la contemplan ojos envidiosos. La relación de Speer con Hitler supone una grave amenaza para Martin Bormann. Bormann es el jefe de la Cancillería del partido y el ayudante más íntimo de Hitler. Bormann tiene orígenes humildes. Es alguien muy apegado a Hitler, alguien que está ahí por interés propio, y es implacable. El astuto burócrata ha consagrado su vida a ser la sombra oficial de Hitler. Todo su poder viene de lo cerca que está de Hitler, de controlar quién tiene acceso a él. Pero, de repente, llega este hombre tan glamuroso al que Hitler le coge las llamadas y Bormann queda en segundo plano. Más que lo de tener acceso diario, es la conexión emocional entre Speer y Hitler lo que más le duele a Bormann. Parece que a Hitler le cae bien Speer, que le gustan las conversaciones que tienen. Pero Bormann es más como un ordenador portátil. A Hitler le es muy útil, pero solo lo usa para darle instrucciones eminentemente prácticas. Debido a su relación especial con el Führer, Speer se ha ganado un enemigo muy peligroso: Bormann. Pero la guerra pronto le supondrá problemas más urgentes al nuevo ministro de Hitler. Verano de 1942. La Operación Azul está en marcha, el gran plan del Führer para terminar de una vez por todas con la Unión Soviética. Pero cuantos más hombres van a la guerra, menos quedan para trabajar en las fábricas de Speer. Speer sabe dónde encontrar mano de obra, pero para ello tiene que tratar con el miembro más temido y fanático del círculo interno de Hitler, el jefe de las SS, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler es el jefe de las SS, a quienes solemos considerar las cabezas pensantes del Holocausto, pero suele olvidarse que las SS son el pez económico más gordo del Tercer Reich. Aunque nombres como Auschwitz y Dachau son sinónimos del exterminio de millones de judíos y demás prisioneros políticos, la gigantesca red de campos de concentración de Himmler son también una fuente vital de mano de obra. El problema es que quiere quedársela para él solo. Himmler quiere expandir las empresas económicas de las SS y montar fábricas de munición dentro de los campos, utilizando a los prisioneros como mano de obra gratuita para que hagan municiones, armas y demás. A Speer no le parece bien, porque lo considera una forma poco eficiente de fabricar armamento. Él quería que en las fábricas ya existentes trabajasen prisioneros de los campos haciendo armamento. Himmler se muestra reacio a cooperar, por lo que Speer busca mano de obra en otros sitios.
Por suerte hay un hombre con el que comparte intereses y que ansía volver a ganarse el favor del Führer: Joseph Goebbels. Goebbels es el jefe de propaganda nazi y uno de los seguidores más devotos de Hitler. Pero el maestro de la manipulación últimamente se ha visto apartado del centro de poder. El trabajo de Goebbels como ministro de propaganda se volvió cada vez más difícil conforme avanzó la guerra, porque es muy fácil y sencillo informar de victorias, conquistas y triunfos. Pero cuando la cosa se torció, se volvió mucho más complicado seguir dando las noticias. Sin embargo, Goebbels encuentra la inspiración donde menos cabría esperar. Alguien les ha dado la vuelta al estoicismo y al sacrificio para volverlos en su favor. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. Goebbels quedó impresionado por el discurso de Churchill en la hora más oscura del Reino Unido. Y aunque el primer ministro le daba asco y lo odiaba, reconoció su talento como orador. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Goebbels cree que él también puede inspirar al pueblo alemán para que se una a la guerra en todos los frentes. Y cree que Speer puede terminar siendo un aliado. Goebbels presenta un programa de medidas de austeridad que podría resolver el problema de mano de obra de Speer. Goebbels y Speer forjan una alianza porque los dos creen que todos los esfuerzos de Alemania deberían centrarse en la guerra. Además, piensan que las mujeres deberían trabajar en fábricas de armamento y demás, igual que en los países enemigos como Reino Unido. Que las mujeres alemanas trabajen en las fábricas es una solución obvia. Pero los dos saben que costará convencer a Hitler. Tras meses de debate, Speer y Goebbels presentan su nuevo plan. Se llama Guerra Total. Sin embargo, a Hitler no le convence que las mujeres fabriquen municiones o hagan cualquier cosa que pueda acercar la guerra a la patria. A Hitler le preocupa mucho perder el frente interno. Siempre tiene un ojo pendiente de proteger a los civiles alemanes de la realidad y las penurias de la guerra. Cosa que surge de cómo estuvo la situación al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se perdió el frente interno y las tropas alemanas en batalla acabaron derrotadas. Hitler dejó claro desde el principio de su carrera política que esto jamás se repetiría. La idea de que las mujeres alemanas trabajen en fábricas también va en contra de las metas ideológicas de Hitler para la raza superior alemana. Otro factor es el programa de reproducción alemana. Hitler quiere que las mujeres se centren en reproducirse y producir una nueva generación fuerte de arios que dominen Europa. Pese a las reservas de Hitler, Speer y Goebbels no se rinden. Hay demasiado en juego. Speer y Goebbels saben que la situación es desesperada y lo dan todo. Hitler cede un poco, pero les dice que tendrán que colaborar en el proyecto Guerra Total con Martin Bormann. Es una noticia terrible para Speer y Goebbels. Ahora tienen que compartir el control de su proyecto con uno de sus principales rivales del círculo interno. Uno de los problemas que tiene el círculo interno constantemente es la asombrosa habilidad de Martin Bormann para fastidiar a todo el mundo con sus tretas burocráticas. Siempre que un proyecto acaba en manos de Bormann, acaba retrasado por comités, reuniones y todos acaban frustrados. Pero claro, Bormann intenta hacerse con todo el poder posible.
Bormann aquí sale ganando sí o sí, porque si fracasa, podrá echarles las culpas a los irresponsables de Goebbels y Speer y sus tonterías. Pero si triunfa, evidentemente podrá adjudicarse parte del mérito. Bormann le pone las zarpas encima al proyecto Guerra Total de Goebbels y Speer, y un atribulado Hermann Göring ve una forma de aprovecharse de la crisis del Este. Stalingrado. El invierno ruso vuelve. El sexto ejército del Führer se ve rodeado por las tropas de Stalin. Pero Hitler no permite que lleven a cabo una retirada estratégica. Sus hombres deben resistir en la ciudad por cuestión de principios. Como lleva el nombre de Stalin, Hitler se obsesiona con tomar Stalingrado, aunque militarmente no hay por dónde cogerlo. El plan original se centraba en acabar con la capacidad industrial de la ciudad y controlar el río, el Volga, que es una ruta de suministros vital para el corazón ruso. Los alemanes llegaron al Volga en agosto del 42. Y cuando llegaron allí, al norte de Stalingrado, terminaron con uno de los principales afluentes de la economía soviética. Pero a partir de agosto del 42, los alemanes dedicaron cada vez más recursos a conquistar Stalingrado, pese a que tomar la ciudad era irrelevante. Pero tras meses estancados en escaramuzas callejeras sangrientas, el ejército necesita suministros desesperadamente. Sin embargo, hay un hombre que tiene un plan para salvar la situación y su propio nombre. Göring vio que la crisis que se avecinaba era una forma de ganarse la consideración del Führer. Göring propone un plan audaz: utilizar la Luftwaffe para crear un puente aéreo que provea de suministros a las tropas asediadas. Lo pinta muy bien, dice: Mein Führer, yo me ocupo. La Luftwaffe está lista y es capaz de cumplir los objetivos. Tomaremos Stalingrado, Mein Führer. Su sueño se hará realidad. El Führer no podía rechazarlo. Los pilotos de Göring se enfrentan a hielo, nieve y una bruma helada para cumplir lo que el propio mando ya se teme que sea imposible. Se estimó que harían falta 800 toneladas diarias de suministros para los soldados. En realidad, no llegaron a entregar ni 100 por día. Los días sin combustible ni comida se vuelven semanas. El sexto ejército pierde tantos soldados por el hambre y el frío como por disparos enemigos. La promesa incumplida de Göring ha demostrado tener resultados catastróficos. Lo cierto es que no tenía ni los aviones ni los pilotos que necesitaba para cumplir la misión. Así que la entrega de suministros a los soldados alemanes de Stalingrado se le quedaba grande a la Fuerza Aérea Alemana. En el aniversario del ascenso del Führer al poder, Göring, en un intento de camuflar su fracaso, les dice a las tropas alemanas que perecen en la nieve que su sacrificio será recordado. One day it will be said, when you come to Germany, tell them you have seen us lay down our lives at Stalingrad, as the law, that is to say, the law of the security of our people, commanded. El tan cacareado puente aéreo que iba a ayudar a los soldados de Stalingrado ha sido un fracaso absoluto. Y Göring tiene el valor y la temeridad de darles este discursito que a ellos les suena a elegía. Pero la humillación de Göring no ha hecho más que empezar. Conforme empieza el discurso, resuenan las sirenas por Berlín. Para más inri e ironía, cuando se da el discurso, vienen unos mosquitos británicos a bombardear Berlín. Es la primera vez que los aliados se sienten con la confianza necesaria para atacar Berlín a plena luz del día. El bombardeo supone otro humillante recordatorio de otra promesa que Göring no pudo cumplir:
Dijo, si cae una bomba británica en Berlín, llamadme Herr Mayer. Que es como decir que lo llamen fulano de tal, que lo tomen por un cualquiera. Y claro, en cuanto las bombas británicas caen en Berlín poco después, los alemanes empiezan a llamarlo Herr Mayer. Llueven bombas sobre Berlín y el Führer intenta recuperarse de la pérdida de más de 200.000 hombres en Stalingrado. Delante de su gabinete, Hitler culpa a los italianos, a los rumanos y a los húngaros que luchaban junto al Sexto Ejército. Pero en el círculo interno todos saben que el responsable real es Göring. Es uno más de los fracasos de Göring, que empezaron en la batalla de Inglaterra. Lo de Stalingrado le deja clarísimo a Hitler que Göring no está a la altura. ¿Sí? En su día fue un as de la aviación, pero como mariscal del Reich deja mucho que desear. Humillado, el antaño héroe piloto tarda poco en recaer en sus viejos hábitos. Göring había sido un héroe total, un piloto experto, alguien con glamour que había luchado en la Primera Guerra Mundial. Pero también había sufrido heridas tras el putsch de la cervecería. En 1923, durante el primer intento fallido de los nazis de hacerse con el poder, Göring recibió un disparo que lo dejó herido de gravedad. Le disparan en la pierna, lo llevan al hospital. Pero cuando se está recuperando, empieza a desarrollar una adicción a la morfina muy seria. La adicción vuelve a asomar, y el viejo piloto empieza a perder las ganas de ser la mano derecha de Hitler y su sucesor. Sin embargo, el poder de Bormann no deja de crecer mientras aprovecha cínicamente la preocupación de Hitler por el frente oriental. Bormann está cobrando cada vez más importancia. En el círculo interno hay una lucha constante por intentar camelarse a Hitler y librarse de Bormann. Aunque la crisis de Stalingrado ha hecho que Hitler permita que Speer y Goebbels pongan en práctica algunas medidas de la guerra total, Bormann sigue queriendo minimizar su escala e impacto. Bormann no piensa más que en sí mismo. Goebbels y Speer sí que piensan en lo que es mejor para Alemania, dadas las circunstancias. Bormann solo piensa en lo que es mejor para mantener su relación con Hitler y seguir en el poder. Pero Joseph Goebbels, el rey de la propaganda, tiene otra forma de sortear a Bormann y demostrarle a Hitler que Alemania está lista para la guerra total. Hacerla pública y que el pueblo decida. Ante un público escogido con cuidado, Goebbels aprovecha la oportunidad para convertir lo de Stalingrado en una historia de sacrificio heroico y decirle al pueblo alemán que ahora le toca a él contribuir en la guerra. Fue el mejor momento de Goebbels, porque reconoció la gravedad de la ocasión. Supo que esa derrota no podía pasarla por alto. Pero no fue una mera llamada a las armas al estilo de Churchill. Goebbels quiere demostrarle a Hitler que todos los alemanes están dispuestos a hacer lo que sea necesario.
El discurso vuelve a poner en marcha los planes de Speer y Goebbels. Miles de mujeres alemanas se registran para trabajar y el Führer está impresionado. Goebbels siguió buscando la ocasión de obtener un mayor control en la contribución del pueblo a la guerra. Ha llegado el momento de ir a por Bormann. Creen haberle encontrado un punto débil a su armadura burocrática, una forma de darle a probar su propia medicina. Reúnen a toda la gente que pueden para resucitar el Consejo de Defensa, que estuvo activo hasta 1939, pero que en la práctica estaba moribundo. Aunque el Consejo de Defensa había permanecido inactivo, sigue teniendo poderes. Y si se resucita, podría utilizarse para sortear las barricadas burocráticas con las que Bormann limita el acceso al Führer. Pero hay un problema. El hombre al mando del Consejo también está fuera de circulación. La cosa es que el jefe del Consejo de Defensa era Hermann Göring. Speer y Goebbels necesitan a Göring de su parte, pero no está claro que esté en plenas facultades. Göring sigue siendo poco de fiar. Es adicto a la morfina y no le apetece hacer nada para solucionar los problemas a los que se enfrenta Alemania. Alguien tiene que espabilar a Göring, pero ni siquiera le habla a Goebbels, porque las medidas de guerra total han hecho que cierre su restaurante favorito. Depende de Speer hacer que el viejo luchador vuelva al ring. Speer decía que no era un animal político, pero cuando hacía falta, vaya que sí lo era. Esta fue una de las veces en las que apeló a lo que opinaba Göring de Bormann. Speer se aprovecha de que ninguno de los dos aprecia a Bormann ni confía en él. Speer y Göring no tienen nada que ver con Bormann, no les cae bien, pero también son conscientes de cómo trabaja. Y hay un momento en que Speer le recuerda a Göring la técnica del goteo de Bormann. Siempre está con el Führer e informará en su contra. La gota que colma el vaso para Göring es cuando Speer le dice que Bormann quiere quitarle el puesto, que quiere ser el número 2 del partido y del país, y Göring está en medio. Eso fue la guinda. Los dos hombres traman un plan para acabar con la influencia de Bormann. El primer paso, desacreditar a uno de sus secuaces en una reunión para tratar la cuestión vital de la mano de obra. Como jefe del resucitado Consejo, Göring liderará el ataque. Lo que pasa es muy parecido a lo que habría sucedido en una corte medieval. Fue un ataque interpersonal, no iba directo a Bormann. Para ser nuevo en política, Speer ha fundado una coalición complicada. Él, Goebbels y Göring pueden conseguir que Bormann pierda terreno. Cuando llega Speer, se da cuenta de que algo va mal. Goebbels no está por ningún lado. Y Bormann tiene un nuevo amigo: Heinrich Himmler. Ya se imaginarán que cuando Speer entra y ve a Bormann sentado con Himmler, piensa que a lo mejor la reunión no termina bien. Y tarda poco en ir a peor. Göring se salta el guión y empieza a atacar al secretario de Speer. Speer se queda perplejo ante el comportamiento de Göring. No entiende nada. Le preocupa que se hayan aliado en su contra. La ausencia de Goebbels y el cambio de actitud de Göring dejan claro que han traicionado a Speer. Göring se dio cuenta de que Himmler se estaba aliando con Bormann contra Speer y los suyos, y pensó que igual le convenía meterse en ese bando.
Himmler, que todavía atesora su control de la mano de obra de los campos de concentración, ve todo intento de Speer de ganar poder como una posible amenaza. Himmler no quiere permitir que Speer obtenga mucha más influencia de la que ya tiene. La reunión con Himmler se puede interpretar como algo hecho para afianzar su influencia en la economía y para recordarle a Speer quién es el pez gordo. Para Speer es un doloroso recordatorio de que sus rivales del círculo interno están dispuestos a todo para proteger sus cargos ante la crisis a la que se enfrenta Alemania. Pero Speer aprende rápido. Su batalla por el control de la economía de guerra todavía no ha terminado. Verano de 1943. El mundo es testigo de la mayor batalla de tanques de la historia y también de la última ofensiva estratégica nazi en el frente oriental. Hasta el verano de 1943, los alemanes aún creían que podían ganar la guerra. Pero entonces, Alemania perdió la batalla de Kursk en Rusia, que en muchos aspectos era más importante que la de Stalingrado. Ahora la Alemania nazi lucha por la supervivencia. Y mientras los aliados bombardean el corazón industrial, Speer sigue luchando por convencer a Hitler de que movilice por completo al frente civil. El problema es que siguen fabricando productos para el consumo doméstico. Todavía no están en pie de guerra, cuando tendrían que estar así desde 1940 y en 1943 siguen sin estar. Speer quiere que todas las fábricas se dediquen a la guerra. Se acabaron los bienes de lujo y los que no sean imprescindibles. La guerra ha llegado a Alemania. Speer cree que las condiciones domésticas deberían reflejar las del frente, que los civiles que viven en casa deberían comer lo mismo que los soldados del frente y tener sus mismos recursos. Para conseguirlo, Speer necesita un control dictatorial de la economía alemana, y parece que por fin cala el mensaje. A Speer lo vuelven a ascender. Le otorgan el cargo de ministro de Armamento y Guerra, lo que lo vuelve una amenaza aún mayor para Bormann. Speer ha pasado de ser un novato en política a ostentar un puesto de inmenso poder, pero sabe que hay muchos oficiales nazis que no acogerán de buen grado sus medidas de austeridad y que Bormann está esperando para atacar. Bormann transmite todas las quejas de los líderes de zona nazis, los comandantes regionales de Alemania y más allá. Muchos tenían preocupaciones relacionadas con el comercio local, y tampoco es que les entusiasme reducir la calidad de vida de los civiles. Pero esta vez, Speer no va a dejarse vencer. En otoño de 1943, Speer presenta su nuevo plan y también a un nuevo compañero. Es interesante que, con tantas alianzas cambiantes y juegos de poder entre los oficiales nazis, de un mes para otro podías ser el rival de alguien para después aliarte temporalmente con él. Es lo que pasó con Himmler y Speer. Se diría que el antiguo rival de Speer ha cambiado de parecer. Himmler no pierde detalle. Es muy consciente de que la guerra pinta muy mal para Alemania, pero también hay que tener en cuenta que Himmler es archirreal. Le profesa una lealtad completa a Hitler. Himmler piensa que si Hitler le ha dado más competencias a Speer, a lo mejor le conviene aliarse con él. Speer anuncia que las SS se asegurarán de que la producción de todos los bienes de consumo que no sean imprescindibles se detenga en 2 semanas. Se acabaron las radios, las neveras y los productos cosméticos. Les declaran la guerra a los que dice Speer que son vagos o fingen estar enfermos. Para los peces gordos locales del partido, es un mensaje muy duro.
Les dicen que o arriman el hombro o entran en la lista negra de las SS y la Gestapo. Pero aún hay más. Lo que sigue es uno de los pocos discursos grabados de un oficial superior nazi refiriéndose a lo que se convertirá en el mayor crimen contra la humanidad de la historia, el Holocausto. Los mítines de Posen son únicos porque expresan a las claras la intención de erradicar un pueblo. Himmler dijo que alguien tenía que hacer el trabajo sucio y matar a toda esa gente. A los judíos, a los homosexuales, a los enemigos políticos. Hay que matarlos para que la humanidad no sea víctima de su malevolencia. Así podían decir que hacían algo malo, pero por el bien común. Por querer asegurar la victoria, Speer ha hecho un pacto con el diablo. Pero luego diría que no se quedó para oír las palabras incriminatorias de su nuevo aliado. Yo me fiaría muy poco de lo que dijese Speer. Se pasó toda la vida, desde el 45 hasta que murió, distanciándose del Tercer Reich. Intentaba dar una imagen de buen nazi antinazis. Pero en realidad, Speer nunca ha tenido reparos en usar mano de obra esclava judía y extranjera. Y ahora, gracias a las SS, cuenta con decenas de miles de personas que trabajarán hasta que mueran construyendo carreteras, fortificaciones y armas nuevas para poder salvar el régimen nazi. Speer no tiene problemas con la mano de obra proveniente de campos. Le dan igual las condiciones en las que viven los prisioneros. Speer llegaría a decir la canallada de que por lo menos sus trabajadores tuvieron la oportunidad de vivir. Sin embargo, la tasa de mortalidad de los que construían su arma secreta, la V2, fue la más alta de todo el sistema de campos de concentración nazis. Solo le preocupa que las armas que tienen que producir se produzcan con la mayor eficiencia posible. No es por humanidad que los traten mejor en las fábricas que en los campos. Es puramente una cuestión de resultados. Sin embargo, las nuevas armas milagrosas no van a salvar a la Alemania nazi ellas solas. Pese a los bombardeos de los aliados y a la disminución de los recursos, las fábricas de Speer siguen produciendo más y más tanques y aviones. Pero en enero de 1944, cuando los soviéticos empiezan a entrar en Polonia y los aliados avanzan por la península italiana, la cruda realidad es que a Alemania no le quedan soldados que puedan utilizar sus nuevos recursos. Se tomaron pocas medidas y tarde. El cambio a una economía de guerra total se hizo tardísimo, cuando a esas alturas la guerra ya estaba perdida. La fuerza que se estaba ejerciendo contra Alemania era tal que el país no estaba en posición de esperar que la cosa acabase bien para los alemanes. Aunque el Führer se niega a aceptar la derrota, la realidad de la situación le pasa factura a su ministro mejor preparado. Speer lo tiene complicado. Tiene la realidad de la situación militar alemana, con Hitler insistiendo en acometer ofensivas imposibles. Y además Bormann intenta socavar su autoridad. Y Himmler quiere hacerse con el poder. Es una situación imposible en la que no puede hacer más que sucumbir. El estrés y la ansiedad están llevando al límite a Speer. Speer está hecho polvo. Y aunque tiene 30 y tantos, con tal cantidad de trabajo se siente como si fuese un anciano. Speer lucha en todos los frentes. No solo intenta gestionar la economía de guerra alemana, también tiene que luchar contra los rivales nazis que van a por él, cosa que le pasa factura. A mediados de enero del 44, Speer tiene lo que parece un colapso psicológico. Agotado, Speer ingresa en la clínica de las SS de Hohenlychen.
Al principio tiene la rodilla inflamada y por eso lo ingresan, pero luego lo mantienen en el hospital por agotamiento. La clínica la lleva un médico con una reputación cuestionable. Quien lo trató fue uno de los médicos preferidos de Himmler, Karl Gebhardt, que era un poco matasanos. Por ejemplo, le recetó a Speer masajes con veneno de abeja. No tengo muy claro qué pretendía conseguir. Speer cae en depresión y le aumenta la ansiedad, pero se niega a dejar de trabajar. Llama a la gente para que vaya a verlo, escribe y lee informes, pero se siente vulnerable y quiere volver a la mesa de su despacho cuanto antes. Speer se preocupa con razón. Pronto empiezan a correr rumores en su propio ministerio de que no tiene cura. Ponerse enfermo es una catástrofe para todo nazi. Cuando a alguien lo expulsan del poder, el mensaje oficial que se da es que está enfermo. En lo que es casi un grito penoso de ayuda, le escribe al Führer para quejarse de que su propio personal conspira contra él. Speer las está pasando canutas. Está encerrado en una clínica de las SS y tiene que escribirle a Hitler para que a sus empleados los cesen de sus funciones. Pero conforme empeora su condición, surgen preocupaciones de que los rivales de Speer quieran acabar con algo más que su carrera. Cada vez está peor. Y otro médico acude y dice: a ver, vino usted con la rodilla mal y ahora está escupiendo sangre. Tiene una embolia. ¿Cómo es eso? Es un misterio cómo Speer llegó a estar tan cerca de la muerte, pero su fiel secretaria Anne-Marie Kempf dijo que no fue un accidente. Oye una conversación entre dos hombres y capta que pronuncian el apellido Speer. Así que hace lo que toda buena cotilla y acerca la oreja a la puerta. Alucina cuando cae en que una de las voces es del mismísimo Heinrich Himmler, al que oye decir: ¿se ha muerto ya? Gebhardt está a punto de contestar cuando Himmler lo interrumpe y dice: cuanto menos digamos, mejor. Fueran cuales fueran las intenciones de Himmler, Speer acaba recuperándose, lo que sugiere que esta teoría conspirativa es más bien una invención de la supuesta víctima. Para mí es otro ejemplo de cómo Speer reescribía la historia sutilmente para dejarse en mejor lugar y quedar como otra víctima de los nazis. Que Heinrich Himmler, el jefe de las SS, esa organización malvada, no solo quería exterminar a los judíos, también quería acabar con Albert Speer. Lo que está claro es que la enfermedad ha servido para que los rivales de Speer sigan menoscabándolo, sobre todo Bormann, que ha estado muy ocupado. El discurso agresivo de Speer a los líderes de distrito se ha topado con muchas críticas. Bormann toma nota de las quejas y el descontento de los líderes nazis locales y se va a hablar con Hitler para pasarle información. Le cuenta cosas negativas, informes adversos, todo para crear tensión entre Speer y Hitler. Bormann lo aprovecha para presentar la idea de que Speer se está pasando y está perjudicando a la moral alemana. Quiere que Speer caiga y funciona. Speer ya no es el niño bonito del Führer. Por fin, Bormann ha ganado. De las llamadas mensuales entre Speer y Hitler, solo queda un recuerdo lejano. La ausencia y su disposición a actuar en contra de los intereses establecidos han hecho que Speer pierda lo más importante, la confianza y autoridad del Führer. El problema de Speer es que al final, como un señor medieval que sirve a su amo, depende prácticamente por completo de los caprichitos y querencias de Hitler. A Speer le queda claro que su relación con Hitler ha cambiado radicalmente
y que ya solo es una sombra de lo que fue 2 años antes. La Alemania nazi se mete en un último duelo contra la Rusia soviética y los aliados. Mientras, los rivales de Speer del círculo interno se centran en sus propias pugnas por el poder. La campaña de Goebbels de volverse ministro de la guerra total gana fuerza día a día. Y ahora que Speer está fuera de la ecuación, Himmler puede seguir aumentando y alimentando a su propio ejército de fanáticos de las SS. En cuanto a Speer, ha caído, pero sigue vivo. Nadie aguanta toda la guerra en el círculo interno del Tercer Reich sin tener una astucia increíble. Y Speer es de lo más astuto. En lo que se convertirá en una lucha por la supervivencia, Speer acabará metiéndose en el acto definitivo de perfidia: traicionar al mismísimo Führer.